abrazo con todos los que están aquí reunidos. En esta oportunidad tengo la bendición de compartir la palabra de Dios, a la cual le hemos puesto como título Cuerdas de Reino. Las cuerdas tienen muchas formas y muchos usos. No sé si usted, cuando ha tenido que realizar algún tipo de mudanza o transportar algo, tuvo que atar ciertas cosas, buscar las mejores cuerdas que tenía o las más largas, las que le brinden mayor seguridad. El asunto es que las utilizamos para que puedan ser útiles y yo pueda llevar algo a un punto A a un punto B. Así, si lo ponemos en términos más espirituales, podemos decir cumplió su propósito para que podamos transportar cosas que nos van a ser de mucho beneficio. Si hablamos en cuestiones de música, también existen instrumentos de cuerda. El piano, de hecho, originalmente era un instrumento de cuerda. Actualmente lo que vemos son instrumentos electrónicos, pero en su origen, o el sonido que también emite un piano electrónico, viene derivado de las cuerdas. Si entramos al texto bíblico, vemos que aún David tocaba cuerdas, y las cuerdas y el sonido de estas cuerdas provocaban también liberación. Cuando David tocaba el arpa, el rey Saúl sentía paz, sentía que toda esa carga espiritual, debido a su desobediencia, lo abandonaba por un momento. Entonces, las cuerdas tienen bastantes usos, pero en la Biblia también menciona que existen cuerdas humanas y cuerdas de amor. Vamos a entrar al texto bíblico que vemos en Oseas 11, del 1 al 4. Aquí Dios está hablando a su pueblo y directamente entendemos que nos está hablando a nosotros mismos. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí Dios trae una reflexión muy importante, un llamado de atención. Primero, Dios está abriendo su corazón y muestra la naturaleza de un padre. Dice: yo traje a mi hijo Israel y busqué que pueda caminar. Cuanto más yo lo buscaba, lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Es como cuando Dios está enviando una y otra palabra a través de diversos medios para que usted y yo podamos reconsiderar cierta forma de vivir, cierta forma de tomar decisiones, falta de reconocimiento en algunos ámbitos que necesitamos tener en cuenta para salvar nuestra vida. Y aquí da un dato muy importante que dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Una y otra vez Dios puede estar salvando y conduciendo nuestra vida, pero lastimosamente podemos caer en el grave error de terminar dándole la gloria a cualquier otra cosa. Le podemos dar la gloria a nuestras propias fuerzas, al trabajo, la gloria a los recursos, la gloria a nuestra inteligencia, la gloria a nuestra carrera, la gloria, a la preparación que podemos tener. Y si empezamos a atribuir toda gloria a cualquier cosa, entonces estamos entregando ofrenda a Baal en este sentido. Hay que entender, si Dios es el que ha formado nuestra vida, nos ha guardado, la forma en cómo Dios trabaja va a ser distinta. Más adelante en este mismo texto bíblico decía que yo soy como aquel que levanta el yugo de la cerviz. O sea que hay pesos que nosotros tenemos para trabajar que no deberían ser los que nos impulsen a nosotros a movernos. O sea, cuando estamos bajo el dominio, cuando estamos obedeciéndole a Dios, cuando tenemos un corazón que sabe reconocer que Él es el que sustenta nuestra vida, entonces el trabajo se empieza a hacer más sencillo, porque nuestro destino, nuestro jefe, y como dice la palabra, si hacemos algo, lo hagamos como para Dios. Todo tiene otro punto de vista. Mi expectativa no está puesta en las personas ni en cómo el ser humano me puede recompensar, sino que directamente yo sé que Dios es el que guarda mi vida, es el que hace que se multipliquen las cosas, y aún lo que parece que no es tan productivo, eso lo hace prosperar.
Y aquí el último termina diciendo lo que le da título al mensaje. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Dice, con cuerdas humanas y con cuerdas de amor. ¿Cuáles son las cuerdas humanas? Aquí lo vamos a hablar en dos puntos de vista muy necesarios. Lo podemos entender como las personas a las cuales Dios envía para que podamos reconocerlo a Él, reconocer su amor, que es como esa cuerda que se nos lanza y nosotros estamos atrapados en un gran pozo profundo. Nos lanzan esa cuerda para poder salir. Esa palabra de Dios que Dios a través de un ministro la declara, que se profetiza, y esa palabra que nos puede dar el sustento, la esperanza y la fe para poder ver las maravillas que Dios quiere hacer. Decía el apóstol Ávila al inicio de este año, no necesitamos necesariamente dinero, recursos, oportunidades, subsidios, cosas que cualquier persona podría dar, sino que necesitamos es una palabra de Dios que transporte nuestro corazón a territorios de fe, para que podamos entender y abrir el panorama de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Una palabra sustenta todas las cosas. Todo lo que sale y vemos en lo natural, primeramente se nació en lo invisible, en lo que no se podía ver. Entonces todo eso trabaja en la fe en nuestro corazón. Entonces lo vemos desde ese punto de vista, como esa palabra, como esa persona que Dios utilizó, su pastor, su apóstol, la persona que le profetizó, la persona que le está enseñando, le está llevando o está haciendo una cuerda humana que Dios está utilizando. Ese es un primer punto y que de lo cual usted y yo hemos sido altamente bendecidos. Necesitamos aprender a honrar también esa cuerda humana que Dios ha utilizado para atraernos. Pero también hay que entender este segundo punto de vista. Usted y yo también vamos a ser esas cuerdas humanas. Usted y yo somos enviados a poder llevar una palabra que le puede salvar a una persona. Posiblemente ese mensaje que Dios está hablando a su corazón, quizás usted o yo podemos verlo no tan profundo como algo bonito, pero no como que algo que lo puedo utilizar para mi propia vida. Pero si el Espíritu Santo lo ha dicho y lo ha depositado dentro de su espíritu, quiere decir de que eso va a ser necesario para un futuro muy próximo. Y se encontrará usted cuando esté hablando con una persona, cuando se encuentre con esta persona y le pregunte cómo está tu vida, esa palabra empezará a salir. Hay mucha gente que requiere de esa palabra que está sembrada dentro de usted. Que usted y yo nos convirtamos en esas cuerdas humanas que Dios envía para poder salvar a muchas personas. Esas cuerdas humanas que atraen la presencia de Dios y en donde se encuentre usted, donde usted esté caminando, la presencia de Dios empiece a habitar y a resonar en ese sitio. Algo que debemos comprender, algo que por completo cubre todo nuestro día, es una verdad de que usted y yo trabajamos con espíritus. Antes de que usted sea Pepito, Juanita, usted era un espíritu. Por decirlo así, usted es un espíritu con cuerpo. Eso quiere decir que todo lo que fue creado primero, obviamente va primero. Entonces, si primero fue creado lo espiritual y luego lo físico, su cuerpo, eso nos da a entender de que hay algo que necesita ser tomado en cuenta. Usted cuando trabaja, usted cuando habla con los vecinos, usted cuando habla con las personas, cuando habla con los miembros de su familia, usted está tratando con espíritus. Está tratando con espíritus, con las personas. Eso quiere decir de que hay una guerra espiritual, hay un mover espiritual que no puedo ignorar, que no va a ser tratado con razonamiento humano, ni con mi discusión o con los puntos de vista que yo pueda tener, sino de que es algo que tuve que haber tratado previamente en oración. Si usted, por ejemplo, tiene personas a su cargo, un ejemplo, digamos, va a trabajar mañana con varias personas, generalmente podemos prepararnos de forma práctica de lo que tenemos que decir, los trabajos que tenemos que hacer, y eso está bien. Pero cuando no tomamos en cuenta que vamos a tratar con espíritus, con las personas que tienen un mundo de problemas, entonces nos encontramos con severas sorpresas. Por cuanto usted es una persona que ha buscado de Dios, está en una guerra y Satanás utilizará
cualquier medio para que todo lo que podría ser de bendición en su vida simplemente no funcione. Entonces necesitamos orar por las personas, que usted y yo oremos por ese equipo de trabajo que tenemos, que oremos por las personas con las que vamos a tratar, que empecemos a hacer un trabajo espiritual, que ellos puedan reconocer la presencia de Dios y que también puedan ser impactados por Cristo, que la presencia de Dios inunde e ilumine sus vidas. Es como si lo podemos imaginar de forma tan clara. ¿Cómo sería mi trabajo si todas las personas que están allí conocieran de Cristo y fueran llenas de ese amor? ¿Cómo sería si toda la familia, toda la gente con la que yo trato supiera de que Dios, que Cristo es el que pagó el precio por sus vidas, que nos da un propósito, que nos da un llamado? Las cosas realmente tomarían un rumbo distinto a cómo vemos todas las situaciones. Las quejas terminarían, la forma a veces de desconfiar de una persona o de la otra cambiarían, porque habría una persona más importante en medio de todas las conversaciones, que sería el precioso Espíritu Santo. Entonces, es necesario que entendamos que no podemos separar las cosas. Usted es un agente espiritual, usted es una cuerda de amor de Dios que necesita estar bien templado. Una cuerda templada es una cuerda que emite una frecuencia de música agradable. Si hablamos como una guitarra, cuando afinamos una cuerda, esa cuerda tiene que estar a cierto grado de tensión para que pueda dar un buen sonido. Si no tiene tensión, posiblemente esa cuerda esté desafinada y tocará tensionarla. Es así como a través de pruebas, de procesos, ya hemos sido tensionados un poco, pero necesitamos dar ya un sonido agradable, que la palabra que Dios puso en nosotros empiece a salir. En Mateo 10, del 7 al 10, Jesús le decía lo siguiente a los que envió. Dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de las túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque al obrero es digno de su alimento. Aquí menciona algo impactante que tenemos que saberlo bien. El reino de los cielos se ha acercado. Cada hijo de Dios que ha aceptado y que está buscando y que está teniendo este llamado vivo en su vida, que es un discípulo de Cristo, el Señor les ha dado potestad para limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Todo lo que vemos también en Isaías, hemos sido ungidos para hacer todas estas cosas. Entonces, cuando usted se acerca, no se acerca el compañero del trabajo, no se acerca el jefe, no se acerca el empleado, se acerca el reino de los cielos a ese lugar. Usted es la puerta de sanidad y de liberación de muchas personas. Es importante que no olvidemos que en el lugar en donde nos encontramos también es un lugar espiritual, donde hay potestades, donde hay principados y en donde yo necesito poder entender o entrar con el entendimiento de que hay una autoridad espiritual que está representada también en mí. Usted es la cuerda de amor que Dios envía a ese lugar muy necesitado para que sea sanado, sea limpio y sea transformado en algo nuevo. Dice en Lucas, vamos a Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 20. Dicen: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es importante entender que toda autoridad que se le ha entregado a usted y a mí tiene la finalidad de poder ganar almas. Dice la palabra, y lo hemos aprendido bastante últimamente, nosotros glorificamos a Dios cuando llevamos mucho fruto. Entonces yo le doy gloria a Dios, no solo por las canciones que yo cante, por las canciones que yo toque, no doy la gloria a Dios porque yo diga gloria a Dios, sino que yo doy gloria a Dios
cuando llevo mucho fruto, cuando procuro que el nombre de estas personas sean inscrito en el libro de la vida. Mi misión y la suya es de que podamos formar discípulos de Cristo. Sean discípulos. Discípulo ya es algo bastante más profundo, una persona que sabe defenderse y que también comparte este milagro. Necesitamos procurar que la presencia de Dios se manifieste. Las señales son cosas poderosas, que un enfermo sea sanado, que alguien sea libertado, que los demonios se sujeten, son cosas poderosas. Dice aquí el texto bíblico que Jesús menciona que el diablo cayó como un rayo cuando todo este tipo de cosas pasó. Fue como que Satanás ya no tenía de dónde agarrarse, ya no tenía ningún argumento con el cual acusar. Entendamos que aquí dice directamente la palabra Satanás, que se traduce como el acusador. Entonces entendemos de que cuando se ocurren todas estas manifestaciones, ya Satanás no tiene de dónde agarrarse. Pero todas las manifestaciones tienen la dirección, el propósito de que las personas sean salvadas por Cristo. Ese es el milagro mayor que puede existir. Es el milagro más profundo, que una alma haya sido salvada e inscrita en el libro de la vida. Si usted quizás nunca se pensó en su mente, en su imaginación, de que puede hacer milagros, usted puede decir, no, el hermanito de allá como que es más profético y habla más cosas de sueños y visiones, gloria a Dios por él. Pero no limite la obra de Dios en su vida, porque a través de su boca hay salvación. Y usted es la cuerda que Dios utilizó para rescatar a varias personas que están en su entorno. Hay gente que necesita esa palabra, esa ayuda, esa oración que solamente vamos a ser nosotros testigos de esos milagros cuando lo empecemos a hacer. Usted quiere ver milagros, quiere ver gloria. Creo que todo el mundo, cuando ve en algún lugar que empezó a ver milagros, gloria de Dios, sanidades, cosas sobrenaturales, somos inmediatamente atraídos a eso, porque es glorioso, es algo fuera de lo común. Pero eso solamente ocurrirá cuando nuestro objetivo sea que Cristo nazca en estas personas. Esto no es entretenimiento, no es para que la gente pueda saciar algún tipo de morbo o algún tipo de evidencias de algo, no, sino que esto es para que el reino de los cielos se manifieste y se manifiesta con salvación. Entonces, usted es esa cuerda humana. No limite lo que Dios puede hacer. Hay cosas ocultas que aún no hemos visto, aún de nosotros mismos. Hay profecía, hay palabras, hay tanto que Dios quiere hablar a través de usted. El asunto está que empecemos a abrir la boca y a movernos con fe para que eso ocurra. Ese es el mayor milagro, para eso estamos aquí en la tierra. Lo demás ya es por añadidura. Dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dice en Colosenses, en capítulo 1, versículos del 11 al 14, lo siguiente: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Aquí en Colosenses dice algo tan poderoso, ese: fortaleceos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Hay potencia de Dios que quiere moverse a través de usted. Es que realmente el reino de los cielos se ha acercado y se está moviendo cuando usted se está moviendo en obediencia y con la dirección del Espíritu Santo. Puede que yo esté trabajando normalmente, pero cuando tengo la conciencia conectada con Dios, cuando tengo mi corazón conectado con Dios y yo entiendo que tengo una responsabilidad que cumplir, que lo que sí voy a rendir cuentas delante de Dios van a ser de las almas y no quizás del número de cosas que habré pensado que me calificaban como gente buena o no. Lo que me va a hacer como un precedente de herencia es que yo manifieste el reino de los cielos, y esa manifestación tiene por objetivo de que la gente conozca de Cristo. Ese compañero de trabajo que está a nuestro lado, que está con el oído todavía abierto para escuchar lo que Dios ha hecho en nosotros. Esa vecina, ese vecino, ese amigo con el que hablamos de cualquier cosa, necesita esa salvación. No va a ser extraño que después de un tiempo veamos que
esta persona está muy necesitada y nos atormentemos sabiendo que tuvimos la oportunidad de poder hablar, de poder sembrar una palabra de Dios. Hay una verdad que a mí me ha llenado de mucho gozo. Esto lo suele decir el apóstol Sojo, que la palabra que uno emite, la palabra de Dios que sale de nosotros gravita y llega a la persona. Hay muchas veces en donde esta persona quizás no va a querer escuchar muchas cosas, no va a responder como nosotros pensaríamos que podría haber respondido, pero esa palabra fue guardada en su espíritu y en el momento necesario esa palabra volverá a salir. Lo volverán a buscar a ustedes, volverán a buscar desesperadamente porque tuvieron una pequeña probada de que había salvación en algún lado, de que había una puerta que les podía sacar de esa situación tan difícil, tan complicada. Hay una oportunidad, hay una salvación, hay una palabra que debe salir de nosotros. Entonces, manifestemos la gloria de Dios, no tengamos límite. Habrán momentos en donde nos van a responder bien, donde no, pero entendamos de que usted y yo hemos sido llamados para ser cuerdas de bendición para muchas personas. Cuerdas de amor, cuerdas de salvación que emiten sonidos de gloria, de reino de los cielos para aquellas personas que están con el corazón ardiendo y necesitado porque Cristo entre allí. Entonces no nos callemos, no frenemos, no esperemos a que pase mucho tiempo para querer tomar responsabilidad o esperar un buen trauma para querer hacer las cosas bien. No, busquemos que la presencia de Dios se mueva a través de nuestra boca, que usted y yo seamos la espada del Espíritu Santo para cortar en cambio las cuerdas que Satanás tenía con ataduras a mucha gente. Lo bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad.